Ayer estuvieron integrantes de la organización Somos México reunidos con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadana, y en San Lázaro estaban presentando pues algunas propuestas, entiendo que entre ellas propuestas de la reforma electoral, cuando llega Sergio Gutiérrez Luna, el diputado morenista, y se mete así como si estuviéramos en la secundaria a agredir a un compañero. A ver, esto dijo. No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerepresentación. No te desdigas. No me Tú votaste 2015 y 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE, que se sobrerepresentaron y eso es falso y es una mentira. No hagas eso. ¿Puedo hablar? No hagas eso. ¿Puedo hablar? No. No, dice. Bueno, pues acá sí queremos escuchar y escuchar a todos. Doctor Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Hola, Azucena, qué gusto es saludarte. Un placer y muy buen año. A ver, igualmente, un abrazo, Lorenzo. A ver, ¿qué te reclamaba ayer Sergio Gutiérrez Luna? Y, a ver, ¿tiene razón? A ver, va el contexto, Azucena, de este esporádico encuentro, ¿no? Hace unos meses, cuando se constituyó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, esta organización que está en vías de constitución, Somos México, de la que forman parte algunos exconsejeros electorales, pues invitaron o decidieron conformar un grupo de expertos, de exfuncionarios del IFE y del INE, para construir una especie, digamos, de propuesta alternativa o en todo caso un diagnóstico de lo que valdría la pena modificar en las leyes electorales. A ese grupo, aunque yo no formo parte de esta organización, me invitaron y participé con mucho gusto. Ándale, tenía yo esa duda. Tú no eres parte de Somos México. Mira, he decidido una cosa, Azucena, como expresidente del INE, creo, nunca he militado en un partido político y he decidido no hacerlo, entre otras cosas, para cuidar también a esa institución, Azucena. Derecho tengo, pero, y simpatías, por supuesto, también, pero pues en este caso yo participo como un experto en esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa está prácticamente lista y recibimos la invitación de la presidenta del Congreso, de Kenia López, para pues, dialogar y presentar, y en su momento presentarla para que sea considerada como un insumo adicional de cara a lo que ya parece será inminente en las próximas semanas, que es la presentación y discusión de la reforma electoral. En ese contexto, ese es el contexto. Entonces, ayer fuimos invitados a la Cámara de Diputados y es cuando pues me encuentro de repente así asomado en su oficina Gutiérrez Luna y desde una distancia empieza a decir, pues lo escuchaste, ¿no? Cuando le intento explicar, bueno, pues el otro me dijo que no podía hablar, que se dio la vuelta y demás. Como yo le decía a los periodistas que estaban presenciando, a los colegas que estaban presenciando el espectáculo, bueno, pues bonitos demócratas, digamos. ¿Qué es lo que me reclamaba en esencia, creo, Gutiérrez Luna? Pues esta discusión que hemos en este mismo espacio comentado, Azucena, contigo, que es el tema de la sobrerepresentación. Sí. Mira, como se ha ya platicado largamente, desde 1996 la Constitución permite una sobrerepresentación, pero con un tope máximo de un 8% de porcentaje de la Cámara de Diputados respecto del porcentaje de votación obtenido por los partidos, no más de 8. El problema es que desde hace algunos años, más de una década, algunos partidos encontraron a la figura de las coaliciones como una manera de burlar esa prohibición constitucional. Sí. Es cierto que en 2015, 2018 y 2021, en las elecciones de diputaciones, se ha venido aplicando un criterio estrictamente literal, que es el que ha permitido este fraude a la ley. De hecho, tan es así que en 2021, algunos consejeros, entre los que me incluyo, sugerimos, le propusimos al Consejo General cambiar la interpretación para evitar esta burla de lo que la Constitución establecía, pero nos quedamos en minoría, fuimos 4 votos de 11, así que la interpretación ha sido constante. El problema es que en 2024, el año pasado, ocurrió algo que ya no solamente implicaba burlar la Constitución, sino literalmente violar el propósito de esta norma. En 1996, cuando se introdujo Azucena, se estableció que este tope a la sobrerepresentación pretendía que ninguna fuerza política pudiera tener una mayoría que le permitiera cambiar por sí sola la Constitución, porque la Constitución, al ser una norma de tal relevancia, pues tiene que tener por lo menos consenso de diversas fuerzas políticas. Esa era la idea. Y eso se estableció en la iniciativa, en la exposición de motivos de la reforma constitucional. Bueno, es cierto, ha habido en el pasado una interpretación que ha permitido esta burla, digamos, a la letra de la Constitución, pero nunca se había violado el espíritu, porque nunca se había estado en una situación en la que una fuerza política
con este mecanismo de las coaliciones, pudiera obtener una mayoría calificada y poder pues volver a la Constitución su propiedad particular, digamos, Así es. hasta que en el año pasado se presentó esa circunstancia y por eso varios sostuvimos que era pertinente, lo platicamos en este espacio, Azucena, recordarás, que era pertinente cambiar esa interpretación que se había venido haciendo porque la circunstancia estaba colocando una situación inédita, es decir, que Morena y sus aliados podían por primera vez tener una mayoría calificada que les diera la posibilidad de que la Constitución fuera su cuaderno en donde rayaran. No te vayas, doctor. Gracias al doctor Lorenzo Córdoba por permanecer en la línea, doctor. Bueno, hablábamos de visita inesperada del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, cuando estabas tú ahí, pues hablando con la presidenta de la Cámara de Diputados sobre algunas propuestas de la reforma electoral. Y bueno, pues hablábamos que tú como experto, no como integrante de Somos México, estás dando tus puntos de vista como exconsejero del INE y experto académico electoral. Lorenzo, para concluir, a reserva de que podamos platicar, porque bueno, ahí nos atrasamos un poquito, te ofrezco una disculpa en el reloj, a reserva de que podamos platicar después, ¿con qué nos podríamos quedar hoy? Mira, Azucena, yo creo que al contrario, el agradecido siempre contigo soy yo. Mira, yo te diría esto, es muy preocupante la actitud que, más allá de lo anecdótico, la verdad es una cosa irrelevante, ni quita el sueño, pero sí es muy sintomático que un personaje que relevante, vicepresidente de la Cámara, asume este tipo de actitudes que son profundamente autoritarias, de cerrazón al diálogo y de descalificación de quien piensa distinto, porque este es un país muy diverso y plural, y de cara a la discusión de una reforma electoral que por su propia naturaleza, al tratarse de las reglas del juego político, del acceso al poder político, requieren un amplio consenso, pues acabe habiendo esta actitud de soberbia y de autoritaria, de decir tenemos los números, los votos, y nosotros hacemos lo que queramos. ¿Por qué? Porque eso abriría la puerta a una situación muy delicada de una eventual cambio, una reforma electoral que por primera vez, Azucena, en los últimos 30 años sería impuesta y no consensuada. Creo que eso es con lo que hay que quedarnos de esta anécdota y que además, mira, yo te diría hay que insistir en los orígenes. Todos los cambios electorales tuvieron un propósito original. Y lo dijo Reyes Heroles en 1977, desde entonces, incluir a la diversidad política para que existan cauces institucionales en los que éste se procese, y por ende pacíficos, y no forzar a alguien que esté excluido a jugar por fuera de las reglas del juego que se han pactado. Bueno, es decir, decía Reyes Heroles, que no se despierta el México bronco y violento, y creo que esta actitud es una actitud muy preocupante. Ojalá y esto no sea lo que prevalezca en las próximas semanas, porque pero si vemos lo que ha pasado el último año, pues ha sido justamente eso, Azucena. Oye, ¿no? Fíjate que dice Sergio Gutiérrez Luna hace unos minutos, ¿por qué Lorenzo Córdoba es un mentiroso y siempre ha operado para Claudio X y el PAN? Aquí te lo explico. Supremacía constitucional, dentro del INE votó a favor de la asignación de diputados plurinominales, 2 triunfos de mayoría, Morena arrasó en tierra ganando el 59% de los distritos, 3 diputados de representación proporcional, aun cuando sí hubo equilibrio en la asignación de plurinominales, Lorenzo pretendía que le quitaran diputados a Morena para dárselos al PAN. Bueno, ya, ¿quieres decir algo? Pues, ¿no? pues tan sencillo, Morena tuvo 55% de los votos, Morena y sus aliados tuvieron el 55% de sus votos. La Constitución dice que una fuerza política no puede tener 8% más de los votos recibidos y hoy tiene 74%. Ahí hay un problema que hay que atender y que hay que resolver, y que solamente la necedad y el autoritarismo pues pretenden hacer como si no pasara nada, querida Azucena. Bueno, doctor, pues tendremos que platicar largo y tendido sobre el tema. Por lo pronto, muchas gracias. Al contrario, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Azucena. Gracias.